Aprendiendo de la vida de Josué. Hoy vamos a hablar de un personaje bíblico llamado Josué. No voy a hablar de David, de Sansón. Voy a hablar de Josué. Diga conmigo, Josué. ¿Quién es Josué? Primero que todo, antes de entrar en tema. Josué era tan solo un sirviente y un muchacho al lado de Moisés. Si lo comparábamos con Moisés, era un muchacho y era el sirviente de Moisés, era el ayudante de Moisés, como para decirlo de una manera más elegante. Diga conmigo, el ayudante de Moisés. Entonces, Moisés era el escogido por Dios. Moisés era, podríamos decirlo así, era como la última Coca-Cola del desierto. Imagínate, Moisés, el que abrió con su vara el Mar Rojo, el que levantaba su vara y aparecían las plagas de Egipto. Ese era Moisés cuando tan solo Josué se acercaba a él. Es decir, cuando Josué se acercó a Moisés, ya Moisés era Moisés. Diga conmigo, ya Moisés era Moisés. Era el de la unción, era el poseedor de la unción. ¿Y qué empezó a hacer Josué? Josué empezó a ver qué hacía su líder. Empezó a ver qué hacía Moisés y a tratar de imitarlo. Diga conmigo, tratar de imitarlo. El apóstol Pablo dice que imítenme a mí, decía Pablo con respecto a él, imítenme a mí. Pablo era una persona que realmente, cuando uno ve todo lo que hizo en tan poco tiempo, él escribió casi todo el Nuevo Testamento. Quitémosle los evangelios, quitémosle el Apocalipsis y las cartas de Juan. Ese fue Pablo. Pablo fundó iglesias por todas partes. Pablo no conoció como si le pasó a los discípulos a Jesús. Pablo conoció el mismo Jesús que usted y yo conocemos. Usted no sabe que Pedro y Juan y los demás discípulos conocieron a un Jesús diferente al que nosotros conocemos. Ellos conocieron a Jesús en vivo y en directo, lo abrazaron, lo escucharon hablar. Nosotros conocemos a Jesús resucitado, el mismo de Pablo. Así que no podemos sentirnos que Dios no está con nosotros y no miremos a Pablo. Pablo conoció al mismo Jesús que usted y yo conocemos, al resucitado. Amén. Entonces, Pablo hablaba acerca de esto, de que teníamos que imitar a ese líder. Y otra parte de la Biblia dice, imiten lo bueno y desechen lo malo. Diga conmigo, imiten lo bueno y desechen lo malo. ¿Por qué? Porque seguimos siendo seres humanos. Usted imite lo bueno del al lado, pero deseche lo malo. ¿Por qué? Porque de pronto es una persona de oración, pero todavía le falta carácter. De pronto es una persona de unción, pero todavía es cascarrabia. Entonces hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Josué empezó a ver que su líder oraba. Usted conoce la historia de Moisés. Dice que él entraba a orar y duraba horas. Dice que la nube de Dios, la presencia de Dios descendía sobre donde estaba Moisés, sobre la tienda de Moisés, y era visible a todo el pueblo. Es decir, el pueblo se daba cuenta cuando Moisés estaba orando, porque la nube, esa nube que se movía en el campamento, la Biblia dice que como estaban en el desierto, una nube se movía. Y esa nube se movía cuando el pueblo de Israel tenía que moverse y se detenía cuando el pueblo de Israel tenía que detenerse. Esa misma nube, cuando Moisés estaba orando, llegaba a la casa de Moisés y se quedaba sobre la tienda, una tienda o casa movible, esas de campaña. Sí, se quedaba sobre él y todo el mundo sabía, ahí está Moisés orando. Pero Moisés se llevaba al ayudante. El ayudante obviamente no entraba con él. Dice que se quedaba a lo lejos, pero era el que estaba más cerca de Moisés. Era el que estaba más cerca de la unción. Era el que estaba más cerca de la presencia. Y me llama la atención que la presencia de Dios debe buscarse antes de ejercer el liderazgo. O sea, no podemos buscar la presencia de Dios porque tenemos cierto liderazgo. Y cuando hablo de liderazgo no estoy hablando solamente del liderazgo de la iglesia. No de que soy pastor, no de que soy líder de alabanza, no de que soy el líder de Ujieres. No, ese no es el liderazgo únicamente. Usted puede ser líder
en su empresa, usted puede ser líder en el colegio donde trabaja, usted puede ser líder como estudiante donde estudia, usted puede ser líder en el banco donde trabaja. Amén. Dile que está a tu lado, liderazgo. Entonces, Josué no buscó el liderazgo. Él no le decía a Moisés, ¿por qué no me colocas en un puesto prominente? No, buscó la presencia de Dios. Diga conmigo, la presencia de Dios. Lo primero que un cristiano tiene que buscar es la presencia. Dígale al que está a tu lado, la presencia de Dios. Vamos a leer Éxodo 33, versículo 11. Dice así: dentro de la tienda de reunión, o sea, existían tiendas para vivir y tiendas de reunión donde se oraba. Dentro de la tienda de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Diga conmigo, con Moisés hablaba diferente. Imagínate que a uno Dios se le apareciera cara a cara. Oye, eso es fantástico, ¿ah? Eso es genial. ¿Cuántos quisieran la presencia de Dios ahí? Una cosa es sentirla y otra cosa es verla, ¿cierto? Qué cosa tan hermosa era la experiencia de Moisés, que Moisés podía hablar con Dios cara a cara. O sea, se le aparecía Dios ahí y hablaba con Dios. Como quien habla con un amigo. Diga conmigo, cara a cara, como quien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento. O sea, se supone que si regresaba era porque esa tienda de reunión estaba alejada de las casas movibles, de las casas de tela que se levantaban en el momento en que se detenía la nube, que había que detener el campamento. Entonces después Moisés regresaba al campamento, pero el joven, diga conmigo, el joven ayudante que lo acompañaba. ¿Cómo se llamaba ese joven? ¿Cómo se llamaba ese joven? Yo se lo dije al principio. Josué. El joven acompañante que lo ayudaba, Josué, hijo de Nun, permanecía en la tienda. Uno salía y el otro entraba. Wow. Diga conmigo, mira cómo ver a ese líder, seguir a ese líder, lo llevó a imitar y hacer lo mismo. Entonces imagínate, Moisés terminaba de orar, salía y el que iba entrando era Josué. Diga conmigo, el que entraba era Josué. Mira, aquí hay un lugar hermoso que es la habitación del Espíritu Santo. Pocos son los que entran. Pocos son los que inclusive podríamos decir que durante más de un año que lleva la habitación del Espíritu, la mayoría no se ha deleitado en entrar en ese lugar. Qué cosa tan hermosa estar en ese lugar. Se siente la presencia de Dios. Y Josué lo hacía. Después la gente iba a hablar de Josué. ¿Por qué Josué? Dígale que está a tu lado. ¿Y por qué Josué? Porque Josué estaba en la presencia. A veces creemos que es más importante estar lamiéndole la chaqueta al tío que tiene plata, al político influyente, ese que es amigo de tu papá o de alguien. No, es a Dios, es en la presencia de Dios. Entonces, como Josué estaba en la presencia de Dios, diga conmigo, como estaba en la presencia de Dios, Dios estaba con Josué. Eso es lo primero que tenemos que hacer a diario, ir a la presencia. Lo segundo que tenemos que hacer, iglesia, dígale que está a tu lado, aprender a servir a los demás. Cuando yo le hablo de servir a los demás, no es necesariamente dentro de las cuatro paredes de la iglesia como lo hacemos muchos de nosotros, que estamos sirviendo. Usted llega acá y todo está listo, barrido, trapeado, limpio, ¿sí? Todo está organizado. Eso es servir. Pero, mi esposa tuvo que aprenderse unas canciones, practicar unas canciones. Yo tuve que mirar lo de la prédica. El otro tuvo que estar pendiente de que vinieran a orar. Eso es servir. Pero servir no solamente es en la iglesia. Servir es en tu vida diaria. Que estemos dispuestos a servirle a otro. Yo recuerdo que Dios, antes de comenzar mi ministerio, hizo algo conmigo que me costó, pero me enseñó. Yo recuerdo que yo era pues ya en el momento en que me iba a suceder esto, yo era empresario y me estaba yendo bien. Era el tiempo de que no existía ni el Nequi ni tener una cuenta para que le fueran consignando. No, era el tiempo del efectivo. Entonces yo compraba esos pantalones que tenían los bolsillos acá, por todos lados.
Y yo siempre andaba con plata. Entonces, cuando uno anda con plata, ¿sí? Uno se siente como de mejor familia, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, yo me iba a llamar al ministerio, o ya me había llamado al ministerio, me iba a poner a servir, y me llama el pastor, y yo contento porque me llamó el pastor, ¿sí? Y me dice el pastor, necesito que me hagas un favor para que le sirvas al Señor. Yo, claro, para servir al Señor, sí, sí. Vayas y recojas al profeta, al pastor, se me olvidó el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo, al pastor fulano de tal, al aeropuerto. Obviamente era estamos hablando de alguien muy conocido, ¿sí? Después nos íbamos a sentar a la mesa, ese pastor Danilo Montero, ¿conocen a Danilo Montero, verdad? Hoy por hoy, predicador de la iglesia más grande de los Estados Unidos en español. ¿Sí? Danilo Montero, esas canciones que cantamos, la mayoría de canciones, esas viejitas hermosas, son del hoy pastor Danilo Montero, antes era adorador. Entonces, me manda a buscarlo al aeropuerto, me llama a mí porque yo tenía carro, fui en el carro a buscarlo, bueno, y llego yo y empecé a saber que era servirle a un hombre de Dios. Enseguida me ubiqué en Josué, dice que era ayudante de Moisés. Y llega el pastor, yo quiero acordarme el nombre, pero no me acuerdo. Bueno, llega el pastor con su esposa, salgo yo a recibirle la maleta y traía unas maletonas más. Yo, mejor dicho, yo nunca había visto maletas tan grandes. Yo creo que se pagó sobre cupo, quién sabe. Unos maletones así pesados. ¿Y qué les acabo de decir yo? Andaba con plata en el bolsillo, ya tenía negocio propio, yo era don Germán. Entonces él viene y sigue derecho. ¿Dónde está ubicado el parqueadero? Para allá. Ah, bueno, salió y yo veo las maletas. Ah, me toca cargar maletas. Entonces, ¿acostumbrado a qué? A que si yo viajaba, llegaba y llegaban los ¿cómo se llama? Los del equipaje y le subían a uno la maleta. Yo buscando uno y no encontraba, me tocó a mí cargar las dos maletas. No porque no pudiera cargar las maletas, porque el negocio mío, pues obviamente era de nevera, estufa, y yo cargaba todo eso sin problema, pero era mi negocio, ¿sí? Entonces salgo yo cargando unas maletas ajenas del aeropuerto, muy contento porque era del apóstol, ¿sí? Rubén Hernández, ya me acordé, el apóstol Rubén Hernández. El que no lo conoce está en pecado, ¿sí? Búsquelo en internet y véase prédicas de él, si son sensacional de ese hombre. Rubén Hernández. Entonces él llega, se sube al carro, sube al aire. Yo soy de esos que quiero tener el aire a toda, pero usted sabe que estamos en Barranquilla, ¿cierto? Y sube al aire. Estaba todo el aire. No da más. Bájele al radio. Pues le puse alabanza, bájele, está muy duro. Puede ir más rápido que tenemos que llegar a la iglesia. Yo voy rápido. Yo en ese entonces manejaba. Y él empieza a hablarme que tiene un Ferrari y yo con un carrito. Diga conmigo, servirle a alguien. Diga conmigo, servirle a alguien. Entonces me empieza a hablar del Ferrari. Tiene un Ferrari amarillo, ¿sí? Él vive en Orlando, Florida. O vivía en ese entonces, no sé si todavía vivía. Y yo en mi carro, viejo, bonito pero viejo, motor 1800, pero compáralo a un Ferrari. Me sentía yo como en una carretilla. Entonces llegamos a la iglesia, el pastor dijo, llévalo a tal hotel, lo llevé a tal hotel, espéralo para que lo lleves a la primera conferencia. Entonces yo lo espero, bueno, ya llevaba todo el día de chofer y portaequipaje. Ahí estaba, sirviéndole al Señor. Terminamos la primera conferencia, el pastor dice, llévalo a almorzar, vamos a estar en tal parte. Y yo, obviamente, vamos el mejor, en ese entonces se llamaba La Enoteca, el mejor restaurante que había en Barranquilla,
un restaurante lujosísimo. Y ya yo había ido, ¿sí? ya había asistido a ese restaurante. Y grande, eso quedaba en la 51B, ahí ahora queda un Fedco, creo que es. Y bueno, cuando yo voy entrando, espéralo ahí afuera, quédate en el carro. Y yo por dentro, pero si yo puedo pagar. Y me tocó quedarme afuera del carro esperando porque la reunión era con ellos, no conmigo, obviamente. Yo iba a entrar de sapo. Entonces aprendí que era servirle al Señor. ¿Alguien me está entendiendo? En el servicio uno hace cosas que uno no está acostumbrado a hacer. Por ejemplo, hay gente que no barre en su casa y aquí viene a barrer la iglesia. Por eso es que hay padres y madres que le dicen, claro, en la iglesia sí vas y barras y trapeas y aquí no quieres levantar ni los pies. Entonces, duré exactamente 5 o 6 días llevando al pastor a todos lados, del hotel a la iglesia, de la iglesia al restaurante. Y Dios me iba formando mi carácter, diga conmigo, mi carácter, para que entendiera qué sentía Josué. Diga conmigo, ¿qué sentía Josué cuando le tocaba quedarse afuera porque Moisés estaba adentro? ¿Aló? Pero después Josué hacía. Cuando ya salía el hombre de Dios, Josué entraba. Y yo aprendí que era manejar esa unción. Yo aprendí lo que era el pasar tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque lo tuve ahí conmigo mucho tiempo. Fueron 5 días para arriba y para abajo. Fue inclusive a mi casa, almorzó en mi casa. ¿Sí? Le pregunté qué le gusta y dice, mire, cuando yo vengo a Barranquilla, no me acuerdo qué plato típico de aquí. Y tocó mandarle a hacer el plato. Busqué a alguien que hiciera el plato que a él le gustaba. Pues obviamente era de acá, de plato de aquí. No me acuerdo qué era. Y estuvo en mi casa, compartió. Y aprendí de él. Diga conmigo, el servir a los hombres de Dios nos hace crecer y meternos con Dios. Entonces, Josué no solamente se metía con Dios en la intimidad, sino que le servía a Dios a través de los hombres de Dios. Amén. Entonces Moisés y su ayudante Josué se levantaron y Moisés subió al monte de Dios. Diga conmigo, la fe ve las promesas de Dios por encima de las circunstancias. Voy a repetir algo que dije el jueves. El jueves conté algo que mi hijo me preguntó. Yo le dije, nene, y le dije, esto y esto y esto. Papá, ¿y tú cómo viste eso cuando yo tenía 22 años? ¿Cómo así que? Es que yo fui al futuro. O sea, como para tratar de explicarle, dije, yo fui al futuro. ¿Sí? Y me dijo, ¿y cómo se va al futuro? Yo quiero ir al futuro también. Y ahí fue cuando lo senté y le dije, bueno, esto es a través de la fe. A través de la fe uno puede ver lo que va a pasar. Y si uno logra ver lo que va a pasar, pasa. Amén. Esa es la definición práctica de fe. Si usted logra ir y ver las cosas diferentes, pastor, que yo tengo problemas en el matrimonio, yo no veo solución. Si usted logra por la fe, es decir, ver que ya no hay problema, que ahora es un hogar feliz, que se ama, va a suceder. Amén. Si no, no va a suceder. ¿Qué es lo primero que usted se imagina? Lo malo. Enseguida dice, no, es que lo más seguro es que otra vez peleemos porque no hay día que pasemos sin pelear. Tal vez en la noche la misma, ella por acá y yo por allá. Eso va a suceder porque tienes fe para poder ver exactamente lo que va a pasar, pero mala. Diga conmigo, la fe mala. La verdadera fe es la que trae cosas buenas. Amén. Entonces Josué era una persona de fe. Diga conmigo, él veía las promesas. Resulta que Moisés escoge a 12 personas, no a cualquiera. Dice que escoge a 12 príncipes. Josué era uno de ellos, de la tribu de Efraín. Dice que escogió a 12 príncipes para que fueran como espías. Diga conmigo, espías. Y entraran a la tierra que iban a poseer, a Canaán. Entonces, Canaán estaba llena de ejército. Estaba llena de hombres armados, de murallas, de vigilantes.
¿Y cómo es posible que Moisés los mande a... Ellos estaban exponiendo su vida, por eso se llama espías. Entonces, dice la Biblia que cuando regresaron los 12, 10 de ellos daban un informe negativo y 2 de ellos, Josué y Caleb, daban un informe positivo. Los 10 dijeron, no, Moisés, esa tierra es peligrosa, allá hay gente, mejor dicho, que mide hasta 3 metros. Parecían barranquilleros así de lo exagerado. Como 3 metros. Dice, eso están armados, eso tienen unas ametralladoras, nos habían inventado las ametralladoras, pero ya decía, tienen unas ametralladoras. Y resulta que dice que el pueblo se contagió de lo que ellos decían. Diga conmigo, la gente se contagia fácil de lo malo. Amén. Yo le hablé ahorita de lo bueno y la gente, nadie se alegró. Pero si yo le dijera, mira, es que viene un terremoto para Colombia, entonces, ay, un terremoto. De seguro que usted la mente le empieza a dar vueltas. Pero no viene terremoto para Colombia. ¿Por qué? Porque cuando Dios sacude de esa manera la tierra, es porque trae juicio. Diga conmigo, juicio. Y juicio es que está trayendo para Venezuela. ¿Por qué? Porque allá, ¿cuántos años llevan de padecimiento del comunismo? Llevan años y años, décadas. Pero ¿qué pasa? No buscan al Señor. Y hay gente que busca al Señor, pero también busca a Changó. Busca a Dios, pero también busca a María Leoncia, al negro Felipe, al indio Guataipuro. Entonces, por eso viene juicio. ¿Sí? La gente cantaba. ¿Sí? Minutos antes de que sucediera estaban en una ceremonia, ¿sí? Diciendo que tiemble la tierra, y la tierra tembló. ¿Sí? Es lo que quieren, que tiemble la tierra. Entonces, la gente tiene que buscar a Dios. Amén. Números capítulo 14. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a salvo a esa tierra. Esto lo está diciendo Josué y Caleb. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Diga conmigo, salvo a esa tierra. Tiene gente armada, mucho ejército, murallas, carros de combate. ¿Sabe que los carros de combate en esa época eran un par de caballos donde se subía la persona y ahí iban peleando? ¿Sí? Carros de combate. Y él dice, si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a salvo a esa tierra y nos las entregará. Es una tierra donde fluye leche. ¿Y qué dijeron los otros días? Esa tierra traga a sus moradores. Mira la forma como vieron. No, esa tierra traga a sus moradores. Ahí no hay forma. Cuando Dios le dice a usted que le va a dar una casa, no hay forma. Esos los intereses me van a consumir. ¿Sabes una cosa? Aquí el problema es de fe. ¿Aló? Los 2 que tenían fe no pudieron contra 10, porque 10, generalmente la mayoría siempre es negativa. ¿Aló? ¿Con quién andas? Josué andaba con Caleb. Yo no sé si usted anda con gente negativa, pero ya basta de que sus amigos, de que ande siempre metido en la casa de aquella persona que es negativa. Va usted a contarle que va a emprender un negocio y usted sale triste de ese lugar porque se le dice, no, eso no lo haga. Mira, yo conozco un vecino que lo hizo y eso le fue mal. Eso fue el vecino que no conoce al Señor, aló, que no tiene fe. Pero es que en lugar de andar con personas de fe, les gusta andar con personas de chisme. A personas chismosas negativas. ¿Aló? No se rebelen contra el Señor, les dijo Josué y Caleb. Y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son presa fácil. Ojo, unos están dando un reporte negativo y esto están diciendo para nosotros es presa fácil. ¿Cómo? Si vieron con los mismos ojos y estuvieron los mismos 40 días allí en el mismo lugar inspeccionando y todos iban juntos, ¿cómo unos podían ver de una manera y otros ver de otra forma? Es porque los que ven con el corazón, que es a través de los ojos de la fe, van a ver lo que verdaderamente Dios está hablando. Amén. Los que no veían con la fe, simplemente veían que el candidato Cepeda iba a ser mejor porque le prometía a los pobres. ¿Sí? Yo aprendí hace mucho tiempo
Cuando la izquierda promete algo que va a hacer, hay que mirarlo al revés. Si promete salud es porque viene muerte. Si promete paz es porque viene guerra. ¿Por qué? Porque ese es los principios de Satanás. Satanás hace todo lo contrario de lo que nosotros queremos. Amén. Pastor, ¿y por qué me habla de Satanás? Porque todo esto de movimiento de izquierda nace en el ateísmo. Diga conmigo, ateísmo. Y no falta alguien que diga, pastor, pero Abelardo era ateo. Era. Pero hace 6 años ya. Dice que hace 6 años tuvo un encuentro con Dios a través de una calamidad. Por eso es que a veces yo siempre les he dicho, cuando venga un momento, un suceso difícil en su vida es porque Dios lo está llamando. Amén. Dios le está hablando. Entonces, en el ateísmo, simplemente es negar a Dios. Ateo es sin Dios. A significa en griego sin. ¿Sí? Y teo, ¿cuántos conocen a Teófilo Gutiérrez? Dios. Entonces, ateo es sin Dios, pero teo es Dios. Ellos no tienen protección. Mira lo que dice, ojo lo que dice Josué. Ellos no tienen protección. ¿Qué dijeron los otros? Uy, unas murallas que lo protegen. Uy, unos carros de combate. Uy, un ejército. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. ¿Por qué no tienen protección? Porque no tienen a Dios. Y los otros creían que los carros de combate era su protección. ¿Sí se da cuenta? ¿Desde qué óptica miras? ¿Desde la fe o desde el miedo de la inseguridad? ¿Aló? Dígale que está a tu lado. La fe es la que te va a permitir salir adelante. Entonces, Josué tenía, número 1, estaba en la presencia de Dios. Número 2, le servía al hombre de Dios. Número 3, tenía fe. Dígale que está a tu lado, tenía fe. Y número 4, era obediente a la palabra. Ya lo leímos, ese no lo voy a leer. ¿Te acuerdas en la ofrenda que les dije? Que él leyó la palabra que Moisés había escrito años antes, donde había que construir en el monte Ebal un altar para darle ofrendas a Dios, y lo hizo. Diga conmigo, y lo hizo. ¿Cuántas personas aquí son obedientes? Dios nos manda a orar, y lo hizo. Dios nos manda a ayunar, y lo hacía. Dios nos manda a congregarnos, y nos congregamos. Dios nos manda a tener fe. Mira, qué importante es tener fe. Cuando llegamos al libro de Hebreos, ya hay casi unas paginitas para terminar la Biblia. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, lo que le agrada de mí a Dios es mi fe. O lo que le desagrada de ti a Dios es tu falta de fe. ¿Aló? Vamos a poner un ejemplo. Si tú dices, oye, me voy a poner en función de comprar una casa. Y tú conoces tus circunstancias. Tú sabes que estás totalmente limitado. Entonces empiezas con la tarea. ¿De qué? De ir a preguntar cuánto vale. ¿Sí? Vas y miras un proyecto que lo van a entregar en 2 años y vas a tener 2 años para dar la cuota inicial. Entonces empiezas en ese proyecto por fe. Diga conmigo, por fe. Empiezas a caminar. Y Dios dice, wow, mira, me está agradando, me agrada la actitud. Pero ¿qué hacemos nosotros aquí sin fe? Nos endeudamos y después le decimos, Señor, ayúdanos. ¿Aló? Es que por fe voy a pagar. No, la misma fe que dices que con la vas a pagar, ¿por qué no la tuviste antes de la deuda? ¿Amén o no amén? ¿Sí? Entonces, Dios se agrada cuando tenemos proyectos. Es que voy a colocar un negocio de venta de celulares y empieza, no, la extorsión. No. Después me extorsionan, después no. O sea, no podemos seguir viviendo en esto de la extorsión, escúchame. Y una de las cosas que tenemos que orar es para que cambie ese tema aquí en nuestra costa atlántica, amén, que es donde más sufrimos. En el interior no sufren de eso. Aquí es donde sufrimos de eso de la extorsión. Así que todo empieza ¿por qué?
por casa, por ¿dónde está la casa? Aquí, por oración, amén. Y yo te declaro algo, que en los próximos años se va a acabar ese flagelo de la extorsión. Amén. ¿Y cómo hacemos para que se acabe? Pues nosotros, ¿cuántos son de Dios aquí? Los de Dios vamos a hacer las cosas. ¿Cómo así? Bueno, vamos a hacer empresa. Si extorsionan la empresa, vamos a hacer. Si extorsionan a los ¿cómo es? Carricoches. ¿Cómo se llama? Motocarro, eso. Carricoche, ¿dónde es? Ah, eso es en el centro. Los motocarros. Los motocarros. Bueno, pues ya compré un motocarro. Entonces Dios empieza a ver, mira, hay un cristiano que está haciendo esto. No puede haber extorsión. ¿Sí me estás entendiendo? Amén. Vas y registras tu negocio de venta de boli y hielo en la Cámara de Comercio. Lo más seguro es que te van a extorsionar. Amén. Ahora están extorsionando y que la iglesia está extorsionando. Mejor dicho, a la que vende tinto. Eso me parece a mí el colmo. Pero bueno, va a cambiar esta situación. Diga conmigo, lo voy a creer. Todo empieza porque en la iglesia lo creamos, porque si no lo creemos nosotros no lo va a creer nadie. Amén. Por aquí empiezan las cosas. Mira lo que le dice Josué, escribe en el capítulo 1 de su libro, versículo 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Diga conmigo, ¿la Biblia es un libro de qué? ¿Qué es un libro de qué? Libro de instrucciones. ¿Amén o no amén? Mira, una vez me pasó con un cliente que me iba a devolver un televisor porque era como que era cristiano, o tenía que ser cristiano. Es que el televisor está endemoniado. Yo le digo, ¿por qué? Se prende solo a la medianoche y después a las 3 de la mañana. No, lo que pasa es que le puso la alarma de prenderse, ¿sí? Y le expliqué, si usted hace esto y esto, activa. De pronto sin querer alguno de sus hijos, alguien le activó la alarma a esa hora, no es que esté endemoniado, ya le saqué el chuki, así que... Entonces, diga conmigo, siempre hay un libro de instrucciones. Le dije, eso le pasa por no leer la cartilla de instrucciones que trajo el televisor. ¿Amén? Bueno, a mí me pasa con este reloj, lo tengo hace como 2 años, pero como nunca me leí la cartilla de instrucciones, no utilizo ni el 3% de lo que es este reloj. Este reloj le dice a uno todo. Es más, cuando el sonido está muy duro, me dice, el ambiente está ruidoso. Ahí usted cómo sabe. ¿Sabe cuánto es lo máximo que pueden resistir los oídos? Entonces, diga conmigo, voy a leer la cartilla de instrucciones. Mi cartilla de instrucciones se llama la Biblia. Medita en esa cartilla, de día y de... Dile que está a tu lado, ¿cuándo fue la última vez que meditaste en la cartilla de instrucciones? No, pastor, el domingo pasado que vine. No, el domingo no sea embustero, que el domingo no hubo servicio. Mira, no es el día que vengas. Hoy, listo, estás meditando la palabra. Y mañana te toca a ti en tu casa, de día y de noche. Meditar, no leer. Mira lo que te voy a decir. Cuando uno llega al centro en la mañana, uno ve la gente de la chacita leyendo la Biblia. Y yo me quedo pensando, y yo con este ruido y con gente atendiendo, no meditaría en la palabra. Es más, uno ni sabe lo que lee, está perdiendo el tiempo. Porque no dice lea la Biblia, dice medita la palabra en el día y en la noche. O sea, empieza uno, vuelve y de pronto se escucha la prédica por redes sociales, por YouTube. Usted anota, y esos versículos los utiliza para leerlos al día siguiente, volverlos a leer. Sí, esto fue lo que dijo el pastor. Señor, háblame más de esto. Confírmame si lo que me dijo el pastor no es carreta.
Por eso se medita de día y de noche. Usted no puede comer entero. ¿Aló? Si yo les digo algo, usted tiene que ir a la Biblia y mirar a ver si es verdad. Cuando usted va al internet, el internet le dice una cantidad de mentiras. Usted va y lee, por ejemplo, usted le dice versículos para ser bendecido. Y usted lee el versículo y usted dice, pero ¿dónde? O sea, ese versículo no tiene nada que ver con bendición. Y usted le da vuelta, no tiene, ¿no? Te echa una cantidad de carreta bárbara. Así puede pasar en la iglesia. Y resulta que usted no hace su labor, que es meditar en su casa de día y de noche. Mira lo que hacía Josué. Esto lo escribió Josué y lo dijo porque él lo hacía. ¿Y qué era Josué? Un guerrero. ¿Qué era Josué? El líder de los guerreros. Pero tenía tiempo. Cualquier problema de gobierno le tocaba a él. Pero él sabía que ir a la guerra sin meditar la palabra era exponer su vida. Él sabía que tomar una decisión gubernamental sin consultar a Dios era un problema. Amén. ¿Cuántos quieren evitarse problemas? Vaya a la instrucción, vaya al manual. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Diga conmigo, para asegurarme de obedecer. Mire, lo más difícil no es venir a la iglesia. Lo más difícil es obedecer al Señor. Amén. Amén. Iglesia, tenemos que orar para que el aborto en Colombia hoy está hasta los 6 meses. Tenemos que orar para que ni siquiera el primer día, que se acabe eso. El aborto no puede existir, porque cuando la Biblia nos muestra claramente la cita bíblica, cuando alguien queda embarazado, desde el primer momento ya Dios lo había escogido. Amén. O sea, estamos quitando, así tengo un día, eso se tiene que acabar. Entonces vamos a orar para que eso suceda, para cumplir la palabra. Pastor, ¿y a mí qué me interesa si yo no voy a abortar? ¿Sabes una cosa? Cada cosa que se haga y nosotros permitamos como cristianos, nos es demandado como país. Alguno dirá, pero a mí qué me importa el narcotráfico. Yo recuerdo cuando estaba el Pablo Escobar y yo no conocía al Señor ¿y qué nos afecta el narcotráfico? Yo le decía, ¿por qué no, cuando dijo Pablo Escobar, ¿por qué no legalizamos, yo pago la deuda externa? Oye, pues me pareció fantástico, que pague la deuda. Yo era un pelado, que pague la deuda externa. Pero resulta que cuando llego al Señor, siendo adolescente, y me empieza Dios a hablar, porque yo le decía, Señor, ¿pero por qué no permitieron que, ya Pablo Escobar había muerto, ¿por qué no permitieron que él pagara la deuda externa? Porque es que si pagan la deuda externa con dinero manchado de sangre, después viene mi demanda hacia Colombia. Amén. ¿Qué exportábamos nosotros? Droga. Pero la droga, ¿qué es? Muerte. ¿Qué recibimos en Colombia? Muerte. Entonces mira que no podemos ser ajenos a lo que pasa, porque de todas maneras tenemos consecuencias. ¿Aló? Pero a mí me da lo mismo, dirá alguno, si gobierna la de derecha, la izquierda, el centro, arriba, abajo, el que sea. No da lo mismo. ¿Por qué? Porque hay unos que van a robar y otros también. Pero la diferencia está en lo espiritual. Diga conmigo, en lo espiritual. Hay unos que van en contra de principios y otros van con los principios. Oye, fabuloso el nombramiento de Vivian Morales. Si no sabe quién es Vivian Morales, estúdiate. Esa señora sabe de derecho. Ella fue magistrada de la Corte. Ahora va a ser la ministra de Educación. ¿Por qué? Porque una de las consignas fue, Dios volverá a los colegios, de donde nunca debió salir. Gloria al Señor, porque esa mujer sí, y como sabe tanto de derecho, ella sabrá cómo hacer todo para que el Señor Dios de los ejércitos vuelva a los colegios. Amén. Qué bueno que, obviamente, la función nosotros como iglesia es, si tú eres maestro, oye, no puede el mismo que te estaba adoctrinando para
el marxismo-leninismo no te va a dar clase de religión ahora, no. Tienen que ser nuevas personas, tienen que ser personas de Dios, aló. Y ojalá hayan personas aquí del sector público como maestros para que terminen dando esa clase de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo al pensamiento de Lenin y de Stanley. Solamente entonces prosperarás, diga conmigo, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Te lo repito, voy a repetirlo completo para que devuélvete. Medita de día y de noche en la palabra para asegurar y asegúrate de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás. Pregunto, ¿cuántos quieren prosperar? Solamente entonces prosperarás. Y te irá bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien en todo lo que hagas? En tu empresa, en tu familia, aló, en tus estudios, en lo que tú emprendas, te tiene que ir bien. ¿Por qué? Porque tú obedeces la palabra y meditas de ella de día y de noche. Diga conmigo, la valentía se adquiere en la presencia de Dios. Josué no era el más valiente porque sí, es que nació valiente, desde chiquito fue valiente. Levántenme la mano los que no son valientes. Yo no soy valiente, a mí hasta un ratón me da miedo. A mí me toca llamar, fulanito, ¿me ayuda para matar a un ratón? Yo rompo 10 escobas y no mato al ratón. Mira, necesitan matar ratones, le pagan a este hombre. Yo tenía un ratón en la casa y lo mató así, ¡pácate! Y otro iba pasando y él estaba en media y lo mató así en la media. Entonces, yo no tengo valentía para enfrentar un ratón. Hay otros que no tienen valentía para enfrentar una cucaracha. Hay otros que no tienen valentía para enfrentar la crisis económica. Hay otros que no tienen valentía para enfrentar el problema en el hogar. ¿Cuántos quieren valentía? No nacemos, es que nadie nació siendo valiente. Muchas veces somos cobardes. La cobardía tiene sinónimo, temor. Diga conmigo, temor. ¿Cuántos aquí tienen temores? Primer temor de una madre, que no llega, se está demorando. Oye, tiene retraso de 1 minuto y en ese minuto se quiere morir porque no llegó y el otro está allá en la puerta que no le abra a nadie porque ella está temerosa de que no llega. Diga conmigo, temor. ¿Usted sabe cuántas veces aparece la palabra temor en la Biblia? 365 veces en la Biblia donde Dios nos dice con la palabra temor o algún sinónimo de temor, no temas, no temas, no tengas miedo. O sea, para que tengas una cita por día, para Él recordarte diariamente, sin que repitas la cita, que Él está contigo. Amén. Josué capítulo 1, versículo 9. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. ¿Qué nos manda Dios? Alguien que diga, sé fuerte y no tengas miedo ni te desanimes. Wow. ¿Dónde está la gente aquí que se desanima fácil? Seamos honestos. Me miró feo. ¿Aló? Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando uno reconoce que la victoria le pertenece a Dios, las cosas son diferentes. ¿Qué creía la gente? Que es que ellos iban a pelear solos. Sí, es verdad, ellos no eran un ejército, ellos no eran soldados. Los otros sí. Ellos no tenían armas, no todos iban a tener armas. Estos tenían sartenes y aquellos tenían armas. Este tenía una pala y el otro tenía un arma. Eso es verdad. Pero resulta que la victoria, ¿a quién le pertenece? A Dios. Ahí viene la enseñanza para los que no tienen plata. Pero es que no tengo plata, pero tienes a Dios. La victoria le pertenece a Dios. Pero el Señor le dijo, ¿a quién? A Josué. Te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Diga conmigo, te he entregado. ¿A quién? Al rey, a las murallas y a todos los guerreros.
te los he entregado. Si Dios te entrega algo, es porque Dios sabe que Él va a ir contigo a pelear, amén. Él va a ir delante de ti como poderoso gigante. Mira, cuando comenzamos, mi esposa me dijo, hace 9 años viajamos los dos por primera vez a Bogotá al Congreso de Avivamiento. Yo ya había ido hace 14, 15 años atrás, después por ahí hace 12 años, pero solo. Ya cuando empezamos a viajar en pareja, fue hace 9 años. ¿Cómo supimos? Porque salió Facebook, recuerda todo, ahí apareció. Eso me lo dijo ayer. Mira, 9 años que fuimos por primera vez a Avivamiento. ¿Qué es lo primero que viene? A nosotros nos gustaría, lo primero que decíamos es que nos gustaría que fuera el liderazgo, después el pueblo. Pero resulta que le decíamos a los líderes enseguida, no tengo plata, a mí no me dan permiso, son muchos días, yo puedo ir el sábado y me regreso el domingo. Mejor no vaya. Entonces, seguimos yendo nosotros hasta que algunos se animaron. E iban así, de sábado para domingo. Después se animaban y ya iban desde el jueves, viernes, sábado, domingo. Después desde el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Y ahí íbamos. ¿Qué empezaron a darse cuenta? Que lo primero que tenían que era creerle al Señor. El que decía que no le daban permiso, le dieron permiso. El que decía, lo que pasa es que no voy porque tras de que no me dan permiso, me van a descontar los días de trabajo y como cae un festivo, mejor dicho, me van a descontar un montón de días. Esas mismas personas me decían al regresar de este viaje, fíjese, no solamente me dieron permiso, sino que no me descontaron ni un solo día. ¿Sí? Empiezan a ver la gloria de Dios, empiezan a ver, oye, es que no solamente como hay intermedios, ahí en los intermedios nos fuimos eso es en Guatavita, la casa al revés, ahí estamos como familia. Ahí nos decían, ¿la familia de cuántos son? Éramos 18. En total fuimos 23 de aquí de la iglesia, entre personas del pueblo y liderazgo. Y terminaron viajando todos y nosotros le decíamos, pero en Bogotá las cosas son más baratas. Nosotros tenemos un sector donde venden ropa a buen precio. Vamos, ay, no, pero no hay plata. ¿Sí? Esta vez terminaron comprando. Mira, se terminó el servicio y se iban. Y yo, ¿dónde está? No, es que se fueron otra vez para allá. Y traían maletas de ropa. No que jeans a 40,000 pesos. No que zapatos a 80, que a 100. Pues zapatos de marca. ¿Sí? Entonces, la gente se dio cuenta que Dios respalda. Diga conmigo, Dios respalda. Que el problema es de fe, de disposición. Amén. ¿De dónde salió la plata? Algunos sobrenaturalmente porque no trabajan. Hasta gente que no trabaja fue. ¿Sí? Otros porque eran disciplinados como el hermano Manuel. El hermano Manuel el año pasado se vino en bus. Cuando se bajó del bus dijo, el otro año vengo, pero en avión. ¿Sí? Y eso iba. ¿Cierto? Usted que me contó, se me borró la raya, pastor. 24 horas subido en esa cosa. ¿Sí? Fue. Y después, ¿qué hizo? Empezar a ahorrar. Cuando empezamos a decir, los pasajes, aquí está la plata. Cuando dijimos, el transporte local, aquí está la plata. Entonces, ahorrando, hay diferentes formas. Pero cuando empezamos a creer, le diga conmigo, a creer. El pecado impide disfrutar del favor de Dios. Hay mucha gente que dice, pastor, pero que a mí no se me dan las cosas. ¿Cómo se te van a dar si sigues en pecado? El pecado impide el favor de Dios. Josué capítulo 7. Por eso los israelitas huyen delante de sus enemigos. Ahora Israel mismo será destruido. No permaneceré más con ustedes a menos que destruyan las cosas destinadas a la destrucción que haya entre ustedes.
Algo similar a Venezuela le estaba sucediendo acá. Dios dice, si no destruyen esos ídolos, entonces yo terminaré destruyéndolos a ustedes. Oye, otra cosa, Dios nos puso en el corazón, obviamente esta plata la sembraron ustedes. Hay gente que no fue porque no quiso. Hay personas que compraron el tiquete de ida y nosotros con esa plata que sembraron algunos de ustedes, le damos el tiquete de venida. ¿Por qué? Porque tenían el de ida. Pero el que no hacía esfuerzo ni para el de ida es porque no tenía intenciones de ir. Amén. Amén. Entonces siempre damos el primer paso y Dios da ¿qué? El segundo. Diga conmigo, Dios no va a dar el primero. Yo doy el primer paso a través de la fe y el segundo lo hace Dios. Amén. Bueno, vamos a colocarnos en pie. ¿Han aprendido de la vida de Josué? ¿Cuántos quieren ser como Josué? Esa relación, esa comunión que tenía Josué con Dios, lo hizo tomar las mejores decisiones de su vida. Veamos qué dice la palabra del Señor y con eso termino. Por favor, video bien. Se durmió. Cita bíblica. Ninguno de los dos contestó: soy el comandante del ejército del Señor. Al oír esto, Josué cayó rostro en tierra con reverencia y preguntó: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿O qué quiere mi Señor decirle a su siervo? El comandante del ejército del Señor respondió. ¿El comandante de qué? Es que Dios se presenta de diferentes formas. Como iba para una guerra, se presenta como el Dios de la guerra, el general del ejército. Quítate la sandalia de los pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué hizo lo que se le dijo. Diga conmigo, lo que es tener relación con Dios hace que la voz de Dios se me sea familiar. Amén. Yo a veces veo algunos, me gusta seguir muchos profetas, pero como la Biblia misma lo indica, hay profetas que no son de Dios. Y yo cuando escucho algo, porque la voz de Dios se me hace familiar, yo decía, esto no puede ser de Dios. Amén. Apareció Dios y le dijo, el lugar que estás pisando es tierra santa, quítate las sandalias. Inmediatamente se quitó. Es que Josué no sufría de pecueca, por eso es que aquí no nos dice quítese los zapatos. Se lo dio fue a Josué. Diga conmigo, yo quiero ser como Josué. Tengo planes grandes, tengo anhelos grandes, pero hoy entiendo que primero es la presencia de Dios. Si yo vivo en la presencia de Dios, voy a tener liderazgo que muchas veces no tengo por no estar en la presencia de Dios. Amén. Cierra sus ojos y pídale perdón a Dios por sus pecados. Señor, en este día queremos pedirte perdón porque generalmente ese pecado de falta de fe agobia mi vida. Me es más fácil creer que no puedo a que puedo. Me es más fácil ser negativo a ser una persona positiva. Señor, ayúdame a cambiar eso, Señor. Quiero vivir bajo tu palabra. Te prometo que empiezo a meditar en tu palabra para que de esta manera pueda tener la fe suficiente, creer en tus promesas y empezar a caminar en las cosas de Dios. Quiero ser obediente, quiero servirte a ti, Señor. Y quiero que la gloria de Dios se derrame sobre mi familia. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Josué no era nadie y llegó a ser el sucesor de Moisés. Yo no sé si tú eres de los nadie. Escúchame lo que te digo. Para los cristianos no hay don nadie. Ese cuentico de los nadie. Yo me burlaba de eso. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Tenemos promesas de Dios. Amén. Usted, si se cree nadie, me da mucha pena, pero usted es importante porque Jesús murió
por usted en la cruz del Calvario. La sangre que Él derramó la hizo por usted. Así que usted es alguien valioso, es hijo de Dios. Amén. Diga conmigo, valgo tanto que el Hijo de Dios vino a morir por mí, a tomar mi lugar para prosperarme, bendecirme en todo. De aquí a unos años tienen que salir aquí comerciantes, empresarios, profesionales, porque se van a empezar a graduar y a tener buenos puestos. Amén. Y dentro de más años vamos a tener aquí concejales, diputados. Amén. Personas de Dios que no se dejen torcer por sobornos. Diga conmigo, mi familia y yo le serviremos al Señor. Veamos el último punto, por favor. Porfa, ayúdame. Un verdadero líder guía a su familia hacia Dios. Resulta que yo no le prediqué a usted, le prediqué a usted para que su familia sea transformada. Mira lo que dijo Josué. Josué dijo, se acabó la guerra, 30 años de guerra. Pero si ustedes se niegan a servir al Señor, elijan hoy mismo a quién van a servir. ¿Acaso optarán por los dioses que sus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? Yo les dijera a ustedes, ¿acaso van a elegir por aquellos dioses ancestrales? ¿O prefieren a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora viven? ¿O es que ahora prefieren los dioses de los indígenas en la tierra en la cual vivimos? Pero en cuanto a mí, mira lo que dijo Josué, en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos. ¿Cuántos dicen? Pero en cuanto a mí y a mi familia, serviremos al Señor. Dese un aplauso a usted mismo por esa decisión que acaba de tomar. Vienen bendiciones grandes, bendiciones de Dios. Y si estamos en una patria milagro, la bendición empieza por usted, como hijo de Dios. Amén. Amén. Y recuerde que el presidente Ciro, no un cristiano. Ciro no era cristiano. Pero fue escogido para hacer la voluntad de Dios en esta tierra y cambiar el destino de este país. Amén. Y nosotros lo vamos a ayudar, ¿cómo? Orando, para que no se le suba el ego. ¿Para qué? Para que no termine haciendo lo que todos terminan haciendo. ¿Qué dice la Biblia? Dice que oremos por nuestros gobernantes. Y desde ya en nuestra oración diaria tiene que estar el presidente y el vicepresidente. Tenemos una eminencia como vicepresidente. Eso es una enciclopedia andante. Pero tenemos que orar para que el cargo no se les suba a la cabeza. Amén. Y sean los siervos del Señor, aunque no sean cristianos. Tienen creencias católicas, que eso es una cercanía. Pero si hasta los cristianos caen en corrupción, vamos a estar orando por ellos. Amén. Y ¿sabes una cosa? Si usted quiere que no haya corrupción, dejemos la corrupción nosotros. Vamos a empezar a ser esos ciudadanos ejemplares. Amén. Que todo empieza por la iglesia. La iglesia es la que trae el avivamiento a nuestra ciudad. Y te digo una cosa, dentro de un par de años usted verá que la delincuencia en Soledad cambiará. Y tiene que cambiar ese gobierno. Porque uno de los gobiernos más corruptos que hay en Colombia es el de Soledad desde que yo conozco, desde que tengo uso de razón. Así que esto tiene que cambiar y cambia con la iglesia porque creemos, oramos y soltamos una palabra. Va a haber un avivamiento en este lugar y avivamiento no es en las cuatro paredes. Avivamiento es que, ¿sabes? Haya menos delincuencia. Que cierren los bares, las cantinas, los prostíbulos. Eso es avivamiento. Que la gente piense más en cosas que sirvan
que en la cerveza y el trago y el cigarrillo. Amén. Que la gente piense más en buscar a Dios que en buscar cómo gastarse el dinero el fin de semana que no tienen en su casa. Eso es el avivamiento y empieza por la iglesia. El Señor los bendiga y los guarde. Nos vemos el jueves. Espero que usted salga hoy edificado con la palabra de Josué. Bounds.